Hola a todos, ¿qué tal? Este Shabbat vamos a leer en la Torá la Parashá de Shlach y me gustaría compartir algunas ideas de esta Parashá. La historia principal y central es la famosa historia con los espías que manda Moshe a la tierra de Israel por decisión propia para investigar un poco cuál es la forma correcta de empezar a conquistar la tierra una vez que salgan del desierto, que en ese momento la travesía en el desierto iba a ser relativamente corta. El grupo de espías no solamente habla cuando vuelve una parte del grupo. No solamente habla de cómo era la Tierra, sino que también empiezan a opinar sobre si vale la pena ir o no y sobre si va a ser posible o no entrar a la Tierra, cosa que no era su misión. Su misión era simplemente ir a ver cómo iban a entrar. Si iban a entrar o no ya estaba decidido y ya estaba la bendición dada. Al equivocarse con eso, se los castiga a ellos y al pueblo por seguirlos, en quedarse en el desierto hasta que cambie de generación. Más adelante en la parashá hay otras mitzvot y otros aspectos que se hablan, pero me quiero centrar en una historia cortita, no tan conocida en esta parashá, que tiene 5 versículos. Dice que estaba el pueblo de Israel en el desierto y encontraron una persona que estaba Mekoshesh. Mekoshesh significa como que estaba juntando, pero vamos a ver que hay distintas interpretaciones de esa palabra. Pero se llama la historia del Mekoshesh, que estaba juntando árboles en Shabbat y la gente que lo encontró se acercó y lo llevaron a Moshe y Aarón y enfrente de toda la congregación y no sabían qué hacer con él y Hashem le dijo a Moshe, esta persona tiene que morir, lo tienen que apedrear. Ahora vamos a ver por qué lo apedrean y qué significa el apedreamiento. Y lo sacaron afuera del campamento y lo apedrearon y se murió como ordenó Hashem a Moshe. Es una historia muy cortita, es todo lo que leí recién. Eh, y lo que me gustaría analizar hoy es un poco, primero vamos a ver algunos detalles de la historia. Por ejemplo, ¿quién era este Mekoshesh? Hay una discusión en la Gemara. Rabbi Akiva dice que se refiere a Tzlofhad. Tzlofhad aparece más adelante, en realidad por sus hijas, que eran 5 hijas que no tenían ningún hombre, no tenían el padre vivo, entonces no tenían cómo heredar porción en la tierra de Israel. Y se van a quejar con Moshe, y Moshe inventa una ley nueva, consulta con Hashem, inventa una ley nueva para estas mujeres que no tenían dónde estar. Así dice Rabbi Akiva en el Talmud, que se refiere a Tzlofhad, lo aprende de las palabras, porque esta historia de la Torah habla en el desierto, y las hijas de Tzlofhad hablan también en el desierto. Entonces como que compara uno con el otro y dice se refiere a Tzlofhad. Otra opinión le discute a Rabbi Akiva y le dice, seguro que te estás equivocando, y de la forma que sea, estás haciendo mal. Te voy a decir por qué. Si es como vos decís, que se refiere a Tzlofhad, la Torá no quiso decir su nombre para proteger su kabod, para proteger su honor, que esta persona incumplió el Shabbat, la Torá lo ocultó y vos estás revelándole a todo el mundo que se refiere a Tzlofhad. Y si es mentira lo que decís, estás inventando algo, algo malo sobre esta persona que no es real, entonces sea como sea, te estás equivocando con lo que estás diciendo. Y según esta opinión que discute con Rabbi Akiva, Tzlofhad murió con un grupo de gente que subió a la tierra de Israel sin permiso de Moshe y los mataron allá. Entonces no sabemos si era Tzlofhad o si era otra persona. Después hay otra discusión en el Talmud, qué fue lo que hizo esta persona, cuál de los 39 trabajos prohibidos en Shabbat realizó. Una opinión dice que esta persona cargó maderas más de 4 codos, una medida de 4 codos en el dominio público, cosa que está prohibido en Shabbat. Otra opinión dice que esta persona fue y los cortó los árboles, que arrancar un árbol es otra de las prohibiciones en Shabbat. Y una tercera opinión dice que esta persona, cuando iban a cortar y después los empaquetaban los árboles o el trigo, armaban como un racimo, perdón, armaban un grupo de plantas juntos, las agrupaban, es otra de las prohibiciones en Shabbat que se llama Meamer, que esta es otra opinión sobre qué es lo que hizo esta persona. Entonces esto es un poco de contexto histórico. Lo que me gustaría hoy en este audio es analizar un poco
cabalísticamente, vamos a leer ahora una parte del Zohar, eh, analizar cabalísticamente qué representa esta persona, qué representa esta historia, por qué esta historia viene después de la historia con los espías, que es tan cortita esta historia, y qué significa un poco todas las cosas que dimos recién de contexto histórico sobre esta persona, qué representa en la historia y qué representa en nuestra vida, en el día a día, cuál es el error que él cometió, a diferencia de los espías, y vamos a tratar de ver esto juntos en el Shiur de hoy. Entonces el Zohar dice que el Zohar en esta para allá, que encontraron a esta persona que estaba juntando árboles en Shabbat, cortando, agrupando, cargando a distintas opiniones como vimos recién. Y dice, ¿quién es? El Zohar pregunta, ¿quién es este Mekoshesh? ¿Y quién es esta persona? El Zohar dice que es Tzlofhad, como la opinión de Rabbi Akiva. Y dice que esta persona lo que estaba haciendo, Mekoshesh, la palabra Mekoshesh en hebreo también significa comparar. En la Gemara, en el Talmud, cuando uno estudia, hay un método que se llama Ekesh, que es que uno compara una palabra con otra palabra y aprende una ley nueva. Entonces, acá la misma palabra Mekoshesh es que estaba comparando árboles. ¿Qué árboles estaba comparando? Dice el Zohar, estaba comparando el Etz Hadat, el árbol del conocimiento, con el que pecó Adán Arishon, y el Etz Haim, el árbol de la vida. El árbol que si Adán llegaba a comer iba a vivir eternamente y Hashem lo ocultó. Y él estaba viendo cuál de ellos es más importante y no temió de Hashem y con su pecado se murió. En las palabras en hebreo es vegetó y el Zohar dice vejet bab, con el pecado de las 6. Ahora vamos a ver qué significa esto de las 6. Una introducción más antes de arrancar a explicar. Hay una de las explicaciones, uno de los comentaristas en la Torá, que se llama Rabbeinu Behaye, y él pregunta qué significa, cuál es un poco acá la historia de Rabbeinu Behaye, y dice que, Rabbeinu Behaye es el comentarista, él explica acá en la Torá que Mekoshesh significa Mikav Shesh, de los 6 lados, que ahora vamos a ver. En los 6 lados se refiere a arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. En la Kabbalah se refiere a las 6 emociones generales que componen el alma, las 6 midot, las 6 sefirot. Y ahora sí vamos a entrar. Vamos a volver a todo esto que dimos y a todos los detalles que quedaron inconclusos y sin explicar. Vamos a ver cómo todo esto tiene sentido y cómo todo esto aplica para nuestra vida en el día a día y cómo aplica acá en esta para allá. Entonces vamos a volver un segundo a los meraglim, a los espías. Dijimos que los espías fueron a Israel y hablaron mal de la tierra de Israel en frente de todo el pueblo. Por otro lado, sabemos que cuando Moshe designa a estos espías, él estaba eligiendo gente apta para hacerlo. Gente buena, gente correcta, no eligió a cualquiera. Sin embargo, un grupo entero, 10 personas, habla mal de la tierra de Israel y de alguna forma fallan con su misión. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos vieron milagros muy grandes. Ellos vieron la partición del mar, ellos vieron las plagas, vieron la entrega de la Torá. Saben que si Hashem le dijo que lo iba a hacer, lo iba a hacer. Si lo sacó de Mitzrayim, ¿por qué no los iba a poder hacer entrar a la tierra de Israel? Entonces, en Hasidut se explica que el problema con los meraglim, el problema con los espías, no es solamente que ellos no querían entrar a la tierra de Israel por un tema que tenían miedo de conquistarla. Seguramente Hashem iba a hacerles ganar la guerra. El tema acá era un tema más profundo que el miedo a entrar a la tierra de Israel en la parte física de la tierra, que es conquistar, que es guerrear, que es pelear, que eso de alguna forma es lo que se ve en los psukim, en los versículos, sino que el miedo que ellos tenían de entrar a la tierra de Israel era un miedo emocional, era un miedo espiritual. En otras palabras, entrar a la tierra de Israel significa cambiar todo el estilo de vida que ellos estaban teniendo. Ellos vivían en un desierto, vivían como Moshe, estudiaban Torah, las nubes los protegían, las ropas que crecían con ellas, les caía el man. Estaban muy cómodos y muy tranquilos en sus ocupaciones del día a día y se podían dedicar a algo más elevado, a algo más espiritual. Entrar a la tierra de Israel significa cambiar todo eso por completo. Significa que ahora hay que trabajar el campo. De hecho, la gran mayoría de mitzvot que tenemos en relación al trabajo tienen que ver con el campo, porque justamente esa era
la ocupación principal, la agricultura, una vez que entren a la tierra. Se tenían que ocupar de mantenerse a ellos mismos, de conseguir su pan, conseguir su comida. Se tenían que ocupar de comprar ropa o de fabricar ropa. Y se tenían que ocupar de tener un ejército, de tener un gobierno, de tener un rey, de construir el Beit HaMikdash, de construir toda una tierra entera con todo lo que eso implica. Y al hacer eso, como a todos nosotros nos pasa en algún momento de nuestra vida cuando tenemos que armar nuestra casa, armarla en todos los aspectos, el estado espiritual o el estado paradisíaco que teníamos en nuestra vida cuando no teníamos que buscar nuestro sustento, cuando no teníamos que ocuparnos de tareas y de trámites que hacemos en el día a día, es completamente distinto. De hecho, este salto de lo que sería el desierto a la tierra de Israel lo encontramos todos nosotros en nuestro día a día. A la mañana hacemos tefilá, a la mañana rezamos. Algunos hacen solo Birkot HaShahar, los que están recién empezando, o que rezan un poco más tarde después. Tefilá, Midá, Shemá, Tefilín. Es un momento, y quizás algunos se preparan más todavía, y algunos van a la mikve antes, y algunos estudian Hasidut, y la tefilá no es solamente un momento de decir las palabras, sino de pensar lo que uno está diciendo, y de conectarse, y de meditar, y de pensar. O sea que la tefilá, incluso hay algunos que lo siguen un poco más, y van a estudiar Torah un rato después de hacer tefilá, y después recién salen a trabajar. Pero todo ese momento que nosotros tenemos a la mañana es como lo que sería, entre comillas, la vida del desierto que ellos tenían en ese momento. Estaban tranquilos, estudiaban Torah, no les preocupaba absolutamente nada. Cuando uno hace tefilá, debería pasar que en el momento que hacemos tefilá, nos conectamos con nosotros mismos y nos olvidamos de lo que vamos a hacer después en el día. Entonces, ese momento, nuestro estado, nuestra forma de estar, es mucho más elevada y mucho más espiritual, pero suele pasar que en el momento en el que salimos del templo, en el momento que salimos de la yeshivá, de la casa de estudio, en el momento que salimos de nuestra casa, los que rezan en su casa, y salen a trabajar, salen a ocuparse con las cosas del día a día, de repente es como saltar un abismo y a veces hasta caerse en el medio, porque pasamos de estar conectados con cosas muy elevadas, con cosas muy que tienen un propósito muy grande, y pasamos a pagar el banco, a pagar las cuentas, a calcular cómo vamos a llegar a fin de mes, los trámites del día a día del trabajo, y aparentemente son dos mundos completamente opuestos. Entonces los meraglim, los espías, que eran personas espirituales, por así decir, sabían que pasar del desierto a la tierra de Israel implicaba hacer este salto, como dijimos recién, que nosotros hacemos en nuestra vida en la época en la que nuestros padres nos ayudan a mantenernos y podemos estar más tranquilos. Algunos tienen el mérito de poder estar estudiando Torah, a pasar a mantenernos a nosotros mismos, a ocuparnos del trabajo del día a día, o en una persona que ya está trabajando, un tiempo en el que estamos haciendo, en el mismo día cuando estamos haciendo tefilá y después salimos a la calle a trabajar, o en épocas del año también, quizás en el mes de Tishrei estamos más entre los Hagim y Yom Tov, no llegamos a trabajar tanto, y después empieza el mes de Heshvan y ya salimos al mundo. Entonces, ese salto que hacemos todo el tiempo, los Meraglim no querían hacerlo, y buscaron la forma de no entrar a la tierra de Israel, de no ocuparse del mundo real y de quedarse con Moshe. Entonces, si bien era algo con una intención muy, muy buena, aparentemente, no es el objetivo por el cual Hashem creó el mundo. De hecho, venimos recién de Shavuot y hay un famoso pasaje en el Talmud que cuenta que Moshe subió a recibir la Torá y los ángeles le dijeron a Hashem: tu Torá es algo muy preciado y muy especial para que se lo entregues a los seres humanos. Y Hashem le dijo a Moshe: contestales vos. Y Moshe les dijo: a ver, vamos a ver qué dice la Torá. Respetarás a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes tienen padre y madre? No, entonces no les corresponde la Torá. La Torá dice que no hay que envidiar. ¿Ustedes pueden llegar a envidiar? No, son ángeles, no les pasa eso por la cabeza. Entonces la Torá no tiene nada que ver con ustedes. Y así fue Moshe mitzvah por mitzvah. Todas las mitzvot que tenemos en la Torá tienen que ver con desafíos que nosotros tenemos en nuestro día a día, cosas cotidianas, que para un ángel, que el ángel sería lo mismo que representan estos judíos en el desierto, esos desafíos no le hablan, porque no tienen nada que ver con él. Entonces Moshe les dice: la Torá es para nosotros. Y Hashem, cuando Moshe los dejó callados, por así decir, a los malajim, a los ángeles, Hashem decidió que la Torá era para el pueblo de Israel. Entonces, el objetivo de la Torá es bajar al mundo. El objetivo de la Torá es no quedarse en ese momento de éxtasis espiritual. Es usar eso
para volcarlo en los desafíos del día a día. Por eso, lo que hicieron los Meraglim, lo que hicieron los espías, estaba mal, también en su buena aparente intención espiritual. Entonces, pasan los sucesos, y en esta para allá hay una discusión igual, si esta historia con el Mekoshesh sucede inmediatamente después de los espías, o si fue antes, fue en otro momento, pero vamos a leerlo como aparentemente es en la Torá. Vamos a decir que este Mekoshesh fue inmediatamente después. Viene esta persona, y él dice: ustedes querían mostrar que la Torá es algo espiritual, yo les voy a mostrar cómo la Torá es algo material, cómo la Torá es algo práctico, cómo la Torá es algo físico. No tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con el mundo. Y salió a cortar árboles en Shabbat a propósito enfrente del pueblo, y automáticamente la ley se aplica para una persona que transgrede Shabbat en público, y se le advierte que tiene pena de muerte. Y cuando lo matan, él dejó claro enfrente de todo el pueblo que Shabbat no es una teoría, que Shabbat no es una meditación, que Shabbat no es una elevación espiritual, que Shabbat es algo práctico, y si salgo y vimos tres opiniones, pero si salgo y cargo árboles, o junto árboles, o corto árboles en Shabbat, va a pasar esto. O sea que esta persona vino y mostró exactamente la otra cara de la moneda que los espías estaban haciendo. Los espías querían mostrar que toda la Torah es algo espiritual y que hay que quedarse como Moshe y que hay que quedarse en el desierto. Viene este Mekoshesh y les dice: no, 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 están muy equivocados. La Torah es material, pero es material de verdad, hasta el punto que a esta persona lo matan. Ahora, recién explicamos lo que representarían los espías emocionalmente o espiritualmente en nuestra vida en el día a día. ¿Qué representa el Mekoshesh? Dijimos que el Mekoshesh muestra que la Torah es algo físico, que la Torah es algo práctico. El Mekoshesh, el error que tenía, o la perspectiva que tenía, era que lo espiritual y lo material de alguna forma también pueden llegar a desconectarse, en el sentido que el objetivo es lo material, el objetivo es bajar al mundo, y el objetivo es quedarse con eso. Y él no buscaba una raíz de cómo lo material también tiene que ver con lo espiritual. Los espías se fueron a un extremo con eso. Era solamente la raíz, solamente la fuente, solamente el potencial, solamente la idea, la teoría, la práctica no. El Mekoshesh era el otro extremo. Era práctica pero sin teoría. Era llevar las cosas a cabo pero sin conectarse con el potencial a dónde podía llegar. Era mundo pero sin la raíz del mundo, sin el creador detrás. O con el creador pero sin buscar cómo el mundo mismo se conecta con el creador. ¿Cómo lo vemos esto en la historia? Primero en lo que hizo, según la opinión que dice que él cargó árboles en el dominio público. Entonces en Shabbat tenemos el dominio privado y tenemos el dominio público, y él hizo todo en el dominio público. El dominio privado representa la unicidad, que es de una sola persona, es mi casa. Entonces el dominio privado representa a Shem, todo pertenece a uno solo. El dominio público es de todos, donde cada uno tiene autoridad. Entonces él como que sacó de la unicidad, sacó de la teoría, sacó de lo perfecto, sacó de lo espiritual, y todo en el dominio público. Ahora igual si no se entiende voy a explicar un poco más en detalle. Otra opinión dice que él arrancaba el árbol de la raíz, que es exactamente la historia que estamos viendo acá. Sacar las cosas de su raíz significa literalmente que no hay una fuente espiritual para lo que nosotros vemos. Tiene que ser todo material, hay que bajar toda la práctica. Y la tercera opinión que dijimos es que él juntaba todas las maderitas desparramadas y hacía una sola pila. Que eso es algo bueno en la teoría, en el concepto, pero no en Shabbat. Shabbat no es un momento de conectarse con todas las cosas dispersas, con las cosas del mundo, con las cosas del día a día, sino que Shabbat es un momento de solamente unicidad. No hay que salir a juntar las cosas para unirlas. Entonces, esta persona, al violar el Shabbat, que Shabbat es el día de la semana donde nos conectamos con nuestra raíz, es el día de la semana en el que nos elevamos, es el día de la semana en el que estamos por arriba del mundo, parecido a lo que los espías buscaban, pero en un extremo. Esta persona dice: no hay Shabbat, no existe Shabbat. El punto es salir al mundo, el punto es afectar al mundo. No vamos a tener un momento para conectarnos con lo espiritual. Por eso dijimos que el nombre de esta persona era Mekoshesh, y una opinión que trajimos es que es Mikabshesh.
Kav Shesh, dijimos que eran las 6 emociones, las 6 midot, que son los 6 días de la semana, los 6 días en los que Hashem creó el mundo. De domingo a viernes, pero tenemos Gesed Gurat, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que son los nombres en hebreo de estos 6 atributos. Esta persona era los días de la semana, pero no era de Shabbat. Esta persona se conectaba con el domingo, con el lunes, con el martes, con el trámite en el banco, con bajar al mundo, con lo práctico, pero no con el Shabbat. Y por eso dijimos también que el Zohar dice que esta persona comparaba árboles, comparaba el árbol de la vida con el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, nosotros sabemos que es mal y bien mezclado junto. Cuando Adán Rishon comió este árbol, pasó a conocer el mal. Pasó a distinguir entre el bien y el mal. Por eso de repente se sintió desnudo. El árbol de la vida es como el árbol de la eternidad. Es el árbol donde está todo bien. El árbol del conocimiento es donde hay un terreno gris, donde tenemos que empezar a diferenciar entre lo bueno y lo malo y empezar a trabajar. Esta persona dijimos que Mekoyesh, que comparaba árboles, comparaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, y se quedó con el árbol del conocimiento. Porque él, como dijimos, era solo práctico. Ahora, quiero ver un poco, una vez que ya entendimos estos dos opuestos. Tenemos los espías, solo espiritual, solo teoría, solo potencial, solo meditación. Tenemos este leñador, solo material, solo ocuparse del mundo. Ahora, ¿qué representa esto en nuestro día a día? Entonces, muchas veces nosotros podemos encontrar actitudes que tenemos en nosotros, en personas alrededor nuestro, que se comparan o como un grupo o como el otro grupo. Si bien hay que tratar de buscar el punto medio, la combinación, a veces nos vamos para un extremo o para el otro. Si nosotros tenemos una situación que nos duele, que tenemos que trabajar, que tenemos que mejorar, no nos sirve. Hay gente que la pasa mal en el trabajo, en el día a día, entonces necesita una vez cada 2 meses irse de vacaciones y desconectarse y meditar y hacer cursos y pensar y después vuelve al trabajo y la vuelve a pasar mal, o vuelve a la vida del día a día y la vuelve a pasar mal, entonces de vuelta una desconexión del mundo real. Que es muy buena esa rutina, como tenemos por ejemplo en la semana, 6 días y Shabbat. Pero si todo lo que nosotros estamos haciendo no nos llena el día a día, no nos llena la rutina y necesitamos escaparnos, porque sin ese escape no podemos soportar estar en el mundo, entonces de alguna forma estamos desconectando lo material de lo espiritual y anhelamos lo espiritual y lo material hay que hacerlo porque si no lo hacemos no podemos comer, que tiene su parte buena, pero la idea no es que sean dos cosas separadas, sino que la idea es poder llevar de uno al otro. Si yo necesito todo el tiempo irme de vacaciones o escaparme de mi ciudad o escaparme de mi rutina, significa que hay algo en mi rutina que no me hace feliz, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar o que tengo que buscar otro tipo de trabajo, otro tipo de rutina que me llene en el día a día. Otro ejemplo para esto, de una persona que es más relacionada con el grupo de los Meraglim, de los espías, muchas veces se celebra en los chicos el potencial que tienen. Qué inteligente que sos, qué corazón que tenés, qué capacidad que tenés. Es lógico porque los chicos todavía no hicieron nada, tienen poco tiempo de vida vivido. Y a veces es muy bueno que un chico sepa que tiene potencial, que un chico sepa que puede hacer cosas. Pero a veces cuando a un chico se lo categoriza y se le pone la etiqueta de una persona que tiene buen potencial, si bien es muy lindo y le puede dar autoestima, a veces por otro lado puede destruirlo esto. Porque si este chico es solamente potencial, si es solamente inteligente, que en realidad es inteligente porque Hashem lo hizo inteligente, no tiene ningún mérito por ser inteligente. Puede pensar rápido, tener buena memoria, o incluso tener un buen corazón, porque Hashem le dio un buen corazón. Ahora, si esta persona con su inteligencia no va a hacer nada, no va a estudiar algo difícil, no va a transmitir conceptos difíciles, o no va a inventar algo, volcar su conocimiento, su fuerza intelectual en algo que ayude al resto de la gente, que genere un impacto, o por lo menos que lo ayude a él, o tiene un enorme corazón, pero no hace ningún proyecto para ayudar gente, o no ayuda en el día a día, o no busca la forma de escuchar al otro, o de usar ese buen corazón en la práctica. Hay maíz muy lindo, entre paréntesis. El maíz que una vez alguien le preguntó al Rebe por qué el corazón está del lado izquierdo. Si todas las cosas en el judaísmo importantes se hacen con el lado derecho, el corazón debería estar en el lado derecho.
Y el Rebbe le dijo, tenés razón, todo lo importante en el judaísmo es con el lado derecho. Pero al ser que el corazón es para entregárselo a otra persona, entonces está del lado izquierdo, porque cuando el otro te mira, lo ve del lado derecho. Entonces, volvemos al shiur. Si esta persona tiene un enorme corazón, pero no se lo da a otro, lo tiene siempre del lado izquierdo, entonces es un problema. Y cuando le dicen, tenés mucho potencial, tenés mucho potencial, tenés mucho potencial, a veces eso lo puede terminar haciendo sentirse peor, porque tengo tanto potencial, pero no lo aproveché. A veces es bueno celebrar más los actos y las cosas prácticas que nuestros chicos hacen y no tanto el potencial o las cosas que no tienen ningún mérito por tenerlas. Entonces, estos son ejemplos donde podemos encontrar gente que se asemejan al grupo de los espías, donde hay un anhelo a lo espiritual, y lo espiritual me refiero a la elevación espiritual, y eso es un fin en sí mismo, pero todo eso después no se puede ver volcado en el mundo real, donde espero Shabbat y me encanta Shabbat y disfruto en Shabbat con mi familia, con mi tefilá y con mi estudio de Torah, pero cuando arranca la semana soy otra persona distinta. Entre el domingo y Shabbat hay un abismo que no tiene nada que ver uno con el otro, y justamente esa no es la idea. La idea de Shabbat es que Shabbat traiga bendición a los días. ¿Pero qué significa bendición a los días de la semana? No que esté oculta la bendición y wow, qué braja, qué milagro que tuve. Bendición significa que toda la energía que yo recibo en Shabbat la pueda llevar a la semana en la práctica, que en la misma semana se vea lo que yo logré en Shabbat. Esto es como en el Shulchan Aruch está escrito que hay dos cosas. Está Kol Maseja y Uleshon Shamaim. Hay una frase que dice que todo lo que haces tiene que tener una intención buena y tiene que ser en aras de una mitzvah. Entonces, el ejemplo, cuando voy a comer para tener fuerza, para estudiar Torah, para ayudar a otra gente. Cuando voy a dormir para estar sano. Y cuando voy a trabajar porque necesito plata para mantener a mi familia y para poder darse de acá. Entonces sale que todo mi trabajo es una mitzvah. Pero hay un nivel más profundo, que se llama Behol Drajeja Daeu. En todos tus caminos conocelo a Hashem. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo que todas mis acciones son en aras del cielo, en otras palabras estoy diciendo así. Voy a trabajar, vamos a suponer un comerciante. Y durante el día a día de mi trabajo, tengo que salir a hablar con mis proveedores y negociar con mis clientes y tratar de evadir algún impuesto, buscar la forma de tener la menor cantidad de gastos posible y mantener el negocio y el local. Entonces estoy todo el día a día con eso. En mi cabeza ni se me pasa algo que tenga que ver con algo más profundo, sino que estoy pensando en los productos, en el inventario. Pero cuando llego a fin de mes y hago un balance, el Holdra Jeja Daeu, en todos tus caminos conocer a Hashem, significa que no es que yo voy a hacer todo, hago como una pausa o un paréntesis de 5 o 6 horas o 7, 8, 9 o 10 horas al día que trabajo y al final fue por una mitzvah. Sino que significa que en momento a momento, hora a hora, acción tras acción que voy haciendo en mi trabajo, en mi rutina del día a día, voy conociendo a Hashem. ¿Cómo? Siendo un ejemplo a las demás personas que puedo ser un yehudí que trabajo, pero tengo mi tiempo para hacer tefilá, y que trabajo, pero tengo mi tiempo para estudiar Torah, y que trabajo, y aunque esté trabajando y alguien me esté tratando de pelear algo, de negociar algo, sigo siendo una buena persona y sigo siendo honesto, y no voy a tratar de robar o sacarle plata a los otros, sino que al revés, voy a negociar con honestidad como la Torah exige. Y entre tanto y tanto puedo hacer una pausa para estudiar algo, para hacer algo bueno. Y también sé que todo eso que en realidad estoy trabajando, si bien es para juntar plata y con esa plata puedo hacerse de acá y mantener a mi familia, en realidad es una excusa que Hashem creó para las oportunidades que también se me van generando dentro del trabajo. Cuando yo me encuentro con otro Yehudi, le puedo contar algo de Torah. Cuando me encuentro con otro Yehudi, puedo ofrecerle ponerse tefilín, o puedo ofrecerle a una mujer que encienda las velas de Shabbat, o ayudar a alguien, a un cliente o un proveedor que está pasando una situación difícil, charlarle y ayudarle con lo que está pasando. Eso es conocer a Hashem en todos los caminos. No es que trabajo porque hay que trabajar y al final es en aras de algo bueno, pero bueno, el trabajo es molesto, el trabajo es pesado, el trabajo es tedioso y tengo que hacerlo y tengo que meterme en los trámites o en las reuniones que me molestan y incluso me quitan mi salud y me llenan de estrés. Sino que acción tras acción que voy haciendo en el trabajo, voy conociendo a Hashem, voy volcando eso espiritual dentro de lo material en el día a día.
no como el Mekoyesh, no como, ahora si pasamos al segundo grupo, no como el leñador, que hace, pero eso que hace no tiene una raíz, el árbol está desconectado, no hay Shabbat, son 6 días independientes de la semana, él se conecta más con el 6, no con el 7, sino que la idea es que haya el séptimo día, que haya el Shabbat, que el árbol esté conectado a la raíz, que haya también el árbol de la vida, que es el árbol eterno, pero con toda esa energía del árbol eterno, él lo pueda llevar al día a día, que pueda estar en un trámite, que pueda estar en una reunión, que pueda haber una persona que está, un compañero de trabajo que es una mala persona y que está haciéndolo pasarla mal, y él también ahí pueda vivir con la máxima fuerza y con el máximo resplandor de su Neshama, que también ahí pueda buscar ser la mejor persona posible, ser la persona más honesta posible, y traer luz a esos momentos también, traer luz a una reunión, traer luz al banco, traer luz a un trámite, traer luz a algo molesto del día a día, y buscar ser literalmente un ejemplo como persona en todo lo que uno hace momento a momento. Y hay una frase famosa que dice que una persona que dedica todo su tiempo a estudiar Torah solamente conoce a Hashem en los libros, pero una persona que se dedica a trabajar tiene la oportunidad de conocer a Hashem en el mundo, no solamente en los libros, porque él puede ver cómo Hashem va manejando cada cosa para que termine saliendo bien y cómo lo va encontrando con cada situación para que él pueda traer luz en la situación en la que esté. Entonces ese es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar entre lo que era los espías, un anhelo hacia lo espiritual, y el Mekoyesh, y el leñador, bajar al mundo práctico. No irse para arriba, irse hasta las nubes y quedarse ahí cuando tengo que afrontar mis desafíos y mis situaciones del día a día con otras personas, esconderme y volver al desierto interno, volver a ese lugar donde yo me siento seguro, y afuera trato de hacer la única cosa indispensable que tenga que hacer, pero vuelvo a ese desierto interno donde me desconecto del mundo y donde me desconecto de mis desafíos reales, donde me desconecto de afrontar la realidad, de afrontar a las otras personas, de afrontar el miedo que tengo de que otros me juzguen o que otros me vean o de equivocarme, pero tampoco ir al mundo hasta el final y olvidarse de ese desierto. Tampoco salir al mundo y afrontar todos los desafíos y trabajar y hacer, pero sin buscar una fuente y una raíz que conecte todo mi trabajo, que conecte todas mis acciones del día a día con algo superior, con algo mayor, con algo que sea un poco más trascendente que el trabajo en sí. Porque si no nos pasamos toda la vida entera trabajando, haciendo, pagando cuentas, y al final lo único que hicimos fue sobrevivir. Lograr sobrevivir, que pasen nuestros 70, 80, 90 o 120, ojalá para cada uno, 120 años, pero no logramos nada, no impactamos en nada, sino que tenemos que ir a ese desierto interno, pero no para quedarnos ahí, para poder plasmarlo en el mundo. Que tengamos todos un hermoso Shabbat, un Shabbat Shalom, y que podamos aplicar este mensaje.